pero voy a hablar un poco del manejo de las condiciones, ¿no? De las instalaciones. El primer punto para mí importante con los cardenalitos, le pasa también a otras aves, pero yo lo he notado mucho con ellos, es lo que les encanta la rutina. Son aves muy rutinarias. Fijaos cómo prensa esta rama, por ejemplo, como decía antes, ¿no? El grosor. Pero bueno, son animales que les encanta la rutina. Rápidamente saben la hora de la comida, si ha sido rutinario, ellos saben a la hora que les toca la comida. Cuando estás cogiendo agua, sabes que les toca el baño y entienden todo eso perfectamente. Están muy pendientes a todo lo que hacen. Entonces, pensad bien en el caso de un ave silvestre que no sabe, metida en esa jaula, a qué hora va a llegar la comida, si va a tener acceso a ella o no, si pone el baño o no. Y la diferencia con un ave completamente domesticada donde perfectamente sabe por cómo entra el criador qué día ha tenido hoy, ¿no? De hecho, hay criadores que le dan sumamente importancia incluso al vestir. Me han llegado a comentar algunos cómo prefieren entrar al aviario siempre con el mismo color de ropa. Y como cuando ponen, por ejemplo, una ropa muy llamativa, notan que las aves están como irascibles, ¿no? Cualquier cosa que no sea la rutina suele ser un punto de estrés. Cambiar la alimentación, la hora del día, hoy pongo esto, mañana lo otro, eso suele generar problemas. El cardenalito prefiere que haga las cosas lo mejor posible, pero que las haga siempre igual, ¿no? Entonces, no hacer ese tipo de cambios, no poner hoy una semilla, mañana otra, pasado otra, no cambiarle de posición los comederos, ni un comedero por otro, no coger un pájaro, meterlo en otra jaula y al día siguiente volver a traer a esta, no juntar grupos y separarlos bruscamente, porque todo eso a los cardenalitos les afecta. Y muchísimo más si son silvestres. Los silvestres en esto pueden llegar a sufrir mucho. Luego, aunque yo sé que esto es difícil porque todos queremos tener los cardenalitos lo mejor posible y forma parte de ese compromiso, cada vez criarlos mejor de manera más eficiente y asegurando el bienestar de ellos, a veces ese exceso de innovar, ese querer buscar, querer hacer, querer cambiar en la búsqueda continua de hacerlo cada vez mejor, supone un problema. Supone un problema porque no estamos probando lo último que sale, estamos cambiándolo constantemente porque así crees que puede ser mejor y creo que no es lo más adecuado para este tipo de aves. Volviendo al punto, y aquí pararme un poco como comentaba Paco, a la limpieza. Fijaos cuántas veces he dicho que toda limpieza no es poca. O toda limpieza siempre es poca. Cuanto más limpio seáis, muchísimo mejor. De hecho, a mí me gusta que, combinado con la rutina anterior, penséis bien cómo limpiáis. No solo limpiar. Un día coges y te levantas y empiezas a limpiar. No, sino cómo estoy limpiando, cada cuánto estoy limpiando, por qué estoy limpiando así, qué limpio antes y qué después, si tiene sentido hacerlo así o hay otra forma mejor de hacerlo. Que hagáis como un plan de limpieza, que tengáis planificado por qué vais a limpiar los comederos tal día, o con qué, por qué en este orden, si primero la rejilla, después los palillos y después los comederos, o una vez por semana la rejilla, 2 veces al mes los comederos, como queráis, pero que sea algo planificado, sentaros un momento con un papel y hacer ese trabajo y pensar por qué y cuándo es la mejor opción, ¿no? Os he comentado antes también que tener el material duplicado es verdad que es un coste adicional que a veces uno no se puede permitir. Recordad lo del principio, que todo esto es lo ideal y no siempre uno se le puede permitir, pero tener un material duplicado, uno mientras se lava y el otro en uso, eso ayuda bastante. Se trata siempre de lo que os decía al principio de la charla. En la naturaleza el cardenalito nunca o tiene mucha menos probabilidad de cerrar ese ciclo de transmisión de patógenos, ¿no? Entre las deyecciones y la alimentación. En la jaula esto no es tan fácil. El ejemplar está comiendo, se lleva la comida, la apoya en el posadero, donde ha pisado antes una rejilla que estaba sucia, ¿no? Esto es mucho más complicado. Luego tenéis que tener en cuenta eso, lo que os decía, de los juegos de comederos y bebederos y de cómo el animal se mueve dentro de la jaula. Y por último, el uso de detergente y tensioactivo. Aquí me paro un poco lo que decía Paco. ¿Cómo lo hago yo? Yo suelo limpiar primero, una cosa es la limpieza y otra cosa es la desinfección. Son cosas separadas. De hecho, muchos detergentes, muchos desinfectantes, como la clorexidina, puede que no tengan efecto alguno si el material no está previamente limpio. Imaginaos bien, lo voy a exagerar mucho, ¿vale? Una buena capa de material sucio, de suciedad,
a la que aplicáis por encima clorexidina. A veces en algunos puntos puede que ni llegue a empapar y ni en concentraciones. Y químicamente acaba alterándose por el contacto con las heces, ¿no? Le pasa a la lejía. Si una rejilla está limpia y la pones en lejía, probablemente sea un buen desinfectante, pero si la lejía está sucia, muy sucia, puede que incluso a veces no llegue la lejía a toda la rejilla, ¿no? o la bandeja. Luego, procurad bien que no haya restos antes de desinfectar. Para desinfectar, la clorexidina es súper bueno. Seguro que Enrique tiene algún consejo más que yo. Yo uso Vilcon, por ejemplo. Soy incapaz de decir químicamente la composición porque es un nombre súper largo. Y encima lo alterno también. Uso lejía para limpieza, algún detergente tipo Mistol o antigrasa primero. Yo en su día conseguí una vajilla de segunda mano que arreglé yo mismo. Estoy contentísimo con él para la rejilla y la bandeja, porque combina el calor o la temperatura con el detergente, sale estupendo, y a eso si después le aplicáis cualquier desinfectante, yo creo que está bastante bien planificado esa limpieza, ¿no? No sé si Enrique o Paco queréis comentar algo sobre esto. Bueno, yo en mi caso, yo coincido mucho contigo, ¿no? Yo simplemente, cuando tú lees los desinfectantes, pues evidentemente ellos actúan sobre superficies que están limpias, ¿no? Si tienen evidentemente materia orgánica allí, eh, el porcentaje de desinfección o de esterilización, no de esterilización porque realmente es desinfección, se reduce, ¿ok? Entonces, pues evidentemente hay que hacer primero una buena limpieza para después desinfectar, ¿no? Y lo otro en lo que coincido contigo, pues es que hay que rotarlo. Yo no me puedo quedar solamente con un desinfectante, ¿no? El cloro o la lejía, pues para mí es uno de los mejores y es bastante económico. Sin embargo, no solamente trabajo con eso, sí hay muchas marcas, ¿no? Evidentemente los de base de amonio cuaternario funcionan muy bien, solo es que hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Hay algunos que son para superficies, pero que simplemente no podemos utilizarlos o tenemos que tener mucho cuidado por si tienen contacto con las aves, ¿no? Otro de los puntos sumamente importantes, cuando yo empecé o cuando oí hablar que la gente criaba cardenalitos en cautividad, esta era una de las cosas que más obsesionaba, la iluminación. En Venezuela estáis cerca del 12-12, del 12 horas de luz, 12 horas de noche casi todo el año. Este es en azul, las horas de luz que tiene, por ejemplo, Sevilla, medidas en el aeropuerto. Sevilla tiene como los días más pequeños en torno a 9 horas y media de luz, y los días más grandes en verano, los meses de junio, como en torno a 14, casi 15 horas de luz. ¿Vale? Esto altera muchísimo lo que llamo el biorritmo, ¿no? De los cardenalitos. Esto altera muchísimo cuando un cardenalito está dispuesto a criar o está dispuesto o prefiere estar mudando. Ellos asocian mucho eso a diferentes condiciones y cambian su plumaje, se predisponen a cantar o a buscar parejas dependiendo de esto. Entonces tenéis que tener en cuenta cómo manejar esto si vuestro sitio no dispone de esta iluminación. ¿Cómo se maneja la iluminación? Hoy en día pues, es bastante fácil. Hay numerosos tubos fluorescentes, incluso algunos con capacidad para añadir al espectro luces ultravioleta, para simular un poco la luz solar. Luces LED, tubos fluorescentes, bombillas, incluso reguladores de todo tipo para hacer vuestro propio ciclo. Fijaos cómo es el ciclo, o uno de los ciclos que hago, por ejemplo, con algunos canarios o incluso con los cardenalitos. En rojo es el ciclo que hago con los machos y en morado el ciclo que hago con las hembras. Semanalmente voy modificando la luz, las horas de luz desde los meses de diciembre, y voy haciendo que esta curva que ocurre bien entrada la primavera, a principios del verano, se acelere para yo poder criar en los meses de marzo. Entonces, intento estimular primero a los machos porque su desarrollo del aparato reproductivo es más lento. Entonces empiezo a avanzar primero con los machos, pero el curso aquí,
y luego las hembras con una tasa un poco mayor para hacerlos coincidir en torno a o por algo por encima de 14 horas de luz a principios de marzo, que es cuando suelo juntar las parejas, ¿vale? Hay gente que lo hace mucho antes, gente que cría casi en diciembre o en enero, aquí en el hemisferio norte, en el hemisferio norte, en nuestras latitudes. Yo nunca criaría con menos de 12 horas de luz. Creo que es un atraso, el cardenalito probablemente no tenga ganas de cantar ni de criar. Creo, puedes probarlo, pero seguro que en mi experiencia no va a funcionar. Y tampoco me iría a horas de luz de 15 o 16 horas. Por encima de eso, creo que como veis, el ambiente natural no llegan, no es necesario tener tantas horas de luz y también es bueno dormir, ¿no? Lo que sí que es importante que tengáis en cuenta es que no es bueno dar esos saltos de fotoperiodo. No uséis de repente una bombilla puesta 12 horas cuando el día de antes o la semana de antes el cardenalito tenía solo 9 horas de luz. Y otra parte que a veces se olvida, que no solo va de horas de luz, sino también de intensidad de luz. Una pequeña bombilla de un frigorífico puesta en un rincón del aviario, probablemente a una jaula que está en otra punta, en ese Tetris que, como decía al principio, en la parte de abajo, apenas tengan luz suficiente, ¿no? O intensidad de luz suficiente. Yo os recomiendo algunas aplicaciones que hay en el móvil. Ya sabéis que los móviles tienen, como este que yo tengo, no hace falta que sea caro, tienen un sensor para cambiar el brillo de la luz de la pantalla según la luz que tenéis, ¿no? Cuando estáis en el exterior da más brillo, cuando estáis a oscuras va a tener un poco para no gastar tanta batería. Ese mismo sensor, además es bastante sensible, con una pequeña aplicación que hay bastantes y gratuita, os puede servir para chequear la intensidad de luz que tenéis en el aviario, ¿no? Y podéis iros a esa jaula que tenéis en el rincón de abajo, meter el móvil con esa aplicación y mirar la intensidad de luz que llega allí. No solo serán 12 horas de luz, sino que además yo recomiendo que tenga al menos 300 lux, que es una medida de intensidad, ¿vale? Lumen por metro cuadrado. Es sencillo, es barato y os servirá para ver que, oye, yo tengo 2 horas de luz, pero mi cardenalito no tiene la intención de criar, mi hembra no tiene ni siquiera ese abdomen abultado, ¿no? No tiene la necesidad. Es que tú tienes 2 horas de luz, pero el cardenalito todavía estaba durmiendo allí, aunque tú lo tuvieses la luz encendida en aquel rincón, ¿no? O sea, tener en cuenta todo esto es importante. El siguiente punto de la luz es la temperatura. Al principio yo siempre veía a la gente más mayor que yo que empezaba a criar cardenalito, que solía usar estufas para hacerlo, para que no bajase tanto la temperatura en los meses de invierno. Desde luego Venezuela tiene un clima paradisíaco en ese aspecto, pero los que vivimos aquí en Europa, sobre todo en Centro Europa, no tenemos esa suerte. Entonces, temperaturas por debajo de 18 grados, como son animales que regulan diferente a nosotros la temperatura, pues no les sienta bien. Les puede suponer una fuente de estrés y que aparezcan incluso enfermedades. Y por encima de 32 igual. Aquí en Sevilla, esos aviarios que a veces pues en el exterior alcanzan 40 grados, hay que ingeniárselas para, de alguna manera, que el interior no supere los 32 grados. Entre 18 y 32 grados, yo nunca he visto que haya problemas, pero cuanto mejor controlado tengáis esto y lo sepáis manejar, mejor. A día de hoy, desde equipos de aire acondicionado, equipos de refrigeración o equipos de calefacción, pequeña estufa con un simple termostato, os puede ayudar a mantener la temperatura, aunque no la pongáis a 30 grados en invierno. Hoy día la luz, la electricidad no está tan barata para hacer estas cosas, pero simplemente eh, para evitar problemas, ¿no? Ponéis poner un termostato a 15 grados, a 16 grados y que solo funcione cuando verdaderamente el aviario cae por debajo de eso. Y por supuesto, pues, como siempre, como en las casas, todo lo que invirtáis en aislamiento lo recuperaréis en reducción de la factura de luz, ¿no? Igual que la iluminación, es importante que no haya cambios bruscos. Yo me di cuenta cuando instalé unos extractores que tenía una carencia el extractor, unas determinadas horas de luz al día, pero cuando veía la temperatura y la registraba, resulta que cuando funcionaban los extractores sacaban el aire del aire fuera, entraba aire nuevo y pegaba un salto la temperatura de 4 o 5 grados. De repente yo tenía el entorno controlado, pero al accionar los extractores, pues de repente sustituían ese aire caliente que estaba dentro por un aire frío en cuestión de minutos. Eso no es bueno. A veces mejor una velocidad del extractor mucho más baja para que la entrada de aire sea constante
y no de esos saltos de temperatura, ¿vale? Ten en cuenta esas cosas. Voy a mantener esta gráfica para hablar también de la humedad, y después también hablaré de otra cosa que no está mucho en los libros y no se comenta mucho, que es la calidad del aire. La humedad tiene ciertos límites. Es buena, es positiva, para, por ejemplo, evitar la pérdida de peso de los huevos de cardenalito durante la incubación. Si el ejemplar sufre mucha pérdida de peso por una humedad baja, eso hace que se debilite mucho, que se concentre mucho todos los nutrientes del huevo y no sea un desarrollo embrionario feliz. Entonces puede acabar en aborto, puede acabar que el ejemplar no tenga fuerzas y esté deshidratado para romper el cascarón. Y por el otro lado, valores por encima de 60-65 grados, pues son los valores donde muchos hongos filamentosos que crecen, por ejemplo, en semilla o sobre las deyecciones, tienen su preferencia. Luego, aquí hay un valor límite, ni por encima de ni por debajo de, y también depende de la época del año. Si no estoy criando, puedo permitirme estar un poco en torno al 40%, ¿no? Por debajo. Para eso hay equipos de humidificación y deshumidificación. Fíjate que vuelvo a decir que todo esto es lo ideal. Hay equipos para todo. Son equipos caros, pero a veces una simple fregona o un simple balde de agua en el suelo hace la misma función. Ponéis el suelo encharcado de agua y rápidamente veréis cómo la humedad sube. Tenéis que tener en cuenta eso, que sea algo que sostengáis. Que no se trata de, uy, he visto la humedad al 40%, la subo al 60% y me olvido. Porque a la vuelta de horas, probablemente ese 60% haya vuelto a bajar al 40%, ¿no? Está muy relacionado también la humedad y la temperatura como parámetros físicos. Si veis, por ejemplo, en verde la temperatura de este aviario, esto realmente no es un aviario, tengo que decir que es una revista, una publicación científica sobre granjas de aves, sobre granjas de pollos de carne, pero me sirve. Veis como pequeños cambios de temperatura provocan cambios bruscos en la humedad relativa, ¿no? Esta línea morada, ¿vale? Un cambio muy pequeñillo en la temperatura, una oscilación hacia arriba, hace que el aire se pueda cargar más o menos, bueno, se pueda cargar más y por tanto la humedad que tenía ahora representa un porcentaje menor, ¿no? Y por último, como decía, no siempre he mencionado para mí, tanto como la temperatura y la humedad, la calidad del aire. Recordad aquella foto inicial de la diferencia entre un ambiente de cría en cautividad y un ambiente natural. Seguro que la calidad de aire no es ni por asomo la misma. La calidad de aire en este tipo de aves que respiran a tal velocidad, pues afecta enormemente a la salud. Está publicado en aves de producción. El canario se usaba para medir la calidad de aire en las minas, podéis ver eso en bastantes publicaciones, y todo se debe a que respiran tanto que cualquier tóxico a baja concentración para nosotros, para ellos resulta letal, ¿no? Entonces, los aviarios no tienen que tener olores, no tienen que tener partículas, no tienen que tener síntomas de una mala calidad de aire, porque si la tienen, ya digo que van a venir los problemas detrás, ¿no? Es fácil, relativamente barato, forzar que el aire se renueve. Si el aviario está superpoblado, con un pequeño extractor se puede conseguir que haya siempre un flujo. No es bueno una corriente, pero simplemente una renovación del aire. Hay que estudiar dónde se ponen esos extractores. Si pones extractores en verano en las zonas altas, además de mover aire, está sacando aire que está más caliente en el aviario en la zona de arriba, ¿no? En invierno puedes sacarlo por debajo, por la zona más baja. Entonces, ese tipo de planificación y de historia yo os la recomiendo que hagáis. Como ratio, para que os hagáis una idea, una renovación de entre 8 y 10 son renovaciones de laboratorio. Laboratorios de productos químicos, luego básicamente va a ser suficiente para sacar químicos en el aire, tipo amoníaco, proveniente de las deyecciones y la humedad, y el dióxido de carbono. Un detalle importante es la combinación de eso. Por ejemplo, mirad dióxido de carbono, los gases cambian mucho la solubilidad, igual que la humedad, igual que el vapor de agua, igual que el agua en definitiva, cambia mucho su solubilidad en el aire con la temperatura, ¿no? Y por supuesto con la humedad. Entonces veis cómo se comporta el dióxido de carbono, o en este caso el amoníaco, en el aire. La concentración, fijaos como un simple cambio de temperatura
hace que los gases son más, se disuelven peor con la temperatura, eso hace que los niveles de dióxido de carbono bajen. En invierno, como la temperatura es más fría, puedes llegar a tener esos aviarios cerrados con mucha humedad, además se genera más amoníaco y puedes llegar a tener un problema, ¿no? Esos días de invierno donde el aviario está cerrado, hay mucha humedad, ahí seguro que notáis que el aire no es el más adecuado. De nuevo, idealmente existen muchísimas tecnologías para mejorar la calidad de aire. Un simple extractor, equipos ionizadores que son, liberan partículas cargadas al aire, esas partículas hacen que otras partículas pequeñas agreguen, entonces la concentración de partículas en el aire baje. Equipos ozonizadores, que son equipos que añaden ozono a una determinada concentración. Es importante que la calculéis porque el ozono también puede llegar a ser un veneno. Añaden una concentración medida al aire y eso hace que esterilice en cierta medida o reduzca el nivel de bacterias en el aire, por ejemplo. Y creo que esto es todo. Me encantaría que compartieseis vuestra experiencia y hablásemos un poco más, porque yo podría estar horas y horas, pero se trataba de tener un espacio concentrado, de hacerlo un plan revisión y por dejar una última frase resumen. Yo creo que a veces, fijaos todo lo que he dicho de limpieza y tal, no sé si la cautividad empieza un poco desde fuera. Cuando nosotros tenemos un ave de este tipo, somos nosotros los que tenemos que estar trabajando para ella. Somos nosotros los cautivos de proporcionarles las mejores condiciones y las mejores instalaciones posibles. Y ningún esfuerzo para conseguirlo es poco, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí.